Es 17 de abril del 2012, estamos en la materia de hermenéutica bíblica. Es la clase número 1 y vamos a introducirnos a la temática, la gran temática que es la hermenéutica. Para esto voy a explicar a grandes rasgos una lectura introductoria de lo que es la hermenéutica, ¿no? Primeramente vamos a irnos a la mitología griega. ¿Por qué nos vamos a la mitología griega? Porque hermenéutica significa Hermes. Hermes, en la antigua mitología griega, era conocido como un dios que estaba con los dioses y también estaba en el mundo de los terrenos, de los hombres. Entonces, este dios subía y bajaba a estas dos alturas. Obviamente estoy hablando de la mitología griega. Hermes era un dios mensajero, hacía accesible el mensaje de los dioses a los humanos. La lengua de los dioses era otra, la lengua de los hombres era otra. ¿Cómo se iban a comunicar los dioses con los humanos? Necesitaban un mensajero o un dios que les traduzca el lenguaje de los dioses al lenguaje de los humanos. Esta es la mitología griega y básicamente también está un poco aquí la raíz de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica entonces? ¿Qué hacía Hermes? ¿Qué hacía Hermes? Subía a los dioses, a la morada de los dioses, recibía un mensaje, bajaba al mundo de los humanos, traducía, hacía comprensible ese mensaje de los dioses a los humanos. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Podríamos decir a grandes rasgos que la hermenéutica tiene que ver con la traducción, tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la comprensión. ¿Por qué comprensión? ¿Para qué se necesita la hermenéutica? Este gran hombre, teólogo y hermeneuta, también se le denomina como el padre. Algunos autores lo denominan como el abuelo de la hermenéutica. Se llama Friedrich Schumacher. Es un alemán, es el padre de la hermenéutica moderna, y él dice que la hermenéutica es importante y se hace necesaria cuando surge el malentendido. ¿Qué es un malentendido? Algunas cosas yo puedo decir ahora, por ejemplo, está una lengua portuguesa, una lengua hispana, castellana. Entonces, estamos tratando de comunicarnos y surge el malentendido. Yo quiero comunicar una cosa, él entiende otra cosa, porque somos, ¿cómo es tu nombre? Adán entiende otra cosa. Entonces, surge un malentendido. Para resolver ese malentendido, surge la hermenéutica. La hermenéutica hace accesible, traduce, hace comprensible. Cuando surge el malentendido, cuando surge la incomprensión, se hace necesaria la hermenéutica. No solamente cuando hablamos de dos lenguas diferentes, a veces entre dos lenguas comunes, una lengua común, perdón, sea el castellano, ¿cómo es su nombre, hermano? Alex, con Alex yo puedo dialogar y con Alex no puedo entenderme, pero profesor, yo no le entendí, dice una cosa, pero tú estás diciendo otra cosa, pero tú estás diciendo otra cosa, no me estás entendiendo, el que no me entiende es usted. Surge ¿qué? El malentendido. En el mismo idioma, castellano, el hermano, yo también castellano, pero teníamos un diálogo. Entonces, hoy tuve mi moto y tuve un pequeño roce con una cuestión y no con una movilidad, entonces fuimos, el tránsito nos llamó y yo no, bueno,
señora decía, no, es que tú, y necesitábamos ahí hermenéutica. Para eso se necesita la hermenéutica. Necesitamos a alguien que diga, oiga, cállese, ahora hable usted, ahora yo hablo. Saca su código de tránsito, dice aquí, esto usted ha hecho, entonces esto. Entonces, ¿para qué sirve la hermenéutica? Para hacer accesible un mensaje, para hacer comprensible algo incomprensible. La hermenéutica no solo sirve para interpretar textos antiguos, su origen está en eso, ¿no? La hermenéutica ha surgido para interpretar básicamente el texto de la Biblia. Pero la hermenéutica no solo sirve para interpretar la Biblia, sino para interpretar discursos orales, escritos, documentos antiguos, diálogos, disertaciones. Entonces la hermenéutica, a grandes rasgos, trata de hacer comprensible lo incomprensible. Cuando surge el malentendido, la hermenéutica ahí establece sus vínculos y hace accesible y hace comprensible el malentendido. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Podríamos decir, hacer accesible un mensaje antiguo al mundo moderno. Ahora, con estos principios, vamos al texto bíblico, ¿no? Aquí, cada uno de ustedes ha traído su Biblia, pero este documento es nuevo y a la misma vez es muy antiguo. Solo el Nuevo Testamento tenemos 2000 años. El Antiguo Testamento estamos por más de 4000, 5000 años. Hay espacio, distancia, separación de cultura, historia. El mundo de nosotros no es el mundo del mundo del texto. El mundo del texto tiene varios mundos. Pablo ha escrito en un mundo heleno. Los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, han escrito en un contexto griego, judío, en un mundo judío, heleno, en un mundo romano, Marcos. Entonces, solamente si nos vamos al texto bíblico y aplicamos estos principios, vamos a evitar el malentendido. Ahora, ¿por qué la hermenéutica? Porque hay muchas denominaciones, porque hay pentecostales, porque hay asambleas de Dios, porque hay metodistas, bautistas, luteranos, calvinistas, etcétera, 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 porque todos interpretan la Biblia desde un contexto, desde un color, da énfasis a algunos sectores más, ¿no? A algunas doctrinas más relevantes. Entonces, ¿por qué tenemos sectas? ¿Por qué tenemos hoy en día gente que malinterpreta la Biblia? Tenemos solo Jesús, tenemos creencias que están basadas en la Biblia, pero son algunas veces herejías, ¿no? ¿Por qué? Porque hay malentendido de la Biblia, porque hay una lectura ingenua, que ahorita vamos a revisar, una lectura ingenua de la palabra de Dios. Mucha gente dice, ya desde el principio, dice Pedro, algunos tuercen las enseñanzas de Pablo, ¿no? Algunos, dice también Pablo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso en portugués, ¿cómo se traduce? Usa. ¿Lo mismo? ¿Usa? Sí, bueno. Entonces, en el griego está eso, que traza, que maneja también, que maneja bien la palabra de verdad. Mucho mejor maneja que usa. No maneja, incluso todavía no está lo que el griego dice, ¿no? Que el buen obrero del Señor debe saber utilizar bien la Biblia, de una manera correcta. Hay reglas para interpretación. En esta materia nosotros vamos a aprender las reglas de la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente que mucha gente no conoce estas reglas, ¿no? Por eso se va a la Biblia y a casa
y como en un país medio cercano acá, leen, así leen la Biblia, gloria al Señor, hablan y leen así, ¿verdad? Y yo cuando estuve en ese país, me dijo hermano, traiga la meditación. Entonces estaba pensando, dije, lo mejor sería para este momento, yo creo, una reflexión sobre visita familiar. Estaba pensando, estaba mirando así, esto no, esto sí podría ser. Estaba pensando, y ahí viene una persona y dice, ¿qué es eso? No, yo nada. ¿Por qué? ¿Usted sabe utilizar la palabra del Señor o no? Sí. ¿Y cómo se hace? No sé, yo vengo de otro país. Entonces en ese lugar utilizaban, como les digo, así. Yo hago con el show así, pero ellos hacen así, con el dedito encima. Y creen que en ese mover así del dedo, el Espíritu Santo les está guiando. Y de esa manera ingenua también Dios se revela. Yo me burlaba al principio, pero hoy en día ya no. Los añitos me han cargado, la experiencia también. Entonces, es gente ingenua que no ha estudiado, leen la Biblia de una manera no sistemática ni lingüística, de una manera amateur, de una manera ingenua. Y se mueve Dios también así, de esa manera ingenua se mueve, ¿no? Pero antes yo decía, no, esta es la realidad. Pero también Dios conoce sus corazones ingenuos y también Dios se muestra su amor en estos moveres que usan la Biblia no como un documento científico, una lectura analítica, crítica, metodológica. Usan la Biblia como fetiche. Siempre cuento cuando me despidieron de la iglesia en el Perú, vino uno del norte peruano, vino el pastor y me puso la Biblia y pensaba que darme la bibliazos me estaba pasando un poder acá, ¿no? Estaba pasando un poder de las Sagradas Escrituras. Pero eso es utilizar la Biblia como un fetiche. No culpo eso, ¿no? Pero es una manera muy ingenua de creer que la Biblia. Y un hermano de mis compañeros de estudio dijo, se sentó sobre la Biblia, no voy a hacer eso, pero agarró la Biblia, la puso ahí, se sentó así. Y otro hermano se molestó y dijo, ¿qué te pasa? Oye, tú eres pastor, ¿por qué estás denigrando? Es más respeto con la palabra del Señor. ¿Para qué es un fetiche eso? Y hubo una discusión entre estos estudiantes de teología, también yo estaba ahí, y bueno, algunos consideran eso como un fetiche, ¿no? Pero la palabra de Dios está aquí, ¿no? Entonces, hubo un problema y después ya. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Hay mucha gente que usa de una manera incorrecta la Biblia. ¿Qué se llama eso? Hacer violencia al texto bíblico. O, en palabras populares, violamos el texto bíblico. Si usted prende algunas emisoras de la radio o de la televisión, constantemente se va a dar cuenta que a veces no tienen la técnica ni el arte para interpretar correctamente un texto bíblico. Porque no es nomás agarrar la Biblia y como sabes leer y lees, punto. No es eso. Para leer de una manera correcta se necesita conocer las reglas de interpretación, se necesita conocer las técnicas de interpretación correcta. No es nomás agarrar el libro y leer y ya piensas que tú sabes, es de una manera equivocada, ¿no? Hay que seguir unos procesos de paso, unos pasos de la hermenéutica, ¿no? Entonces nos damos cuenta clarito cuando alguien está predicando y está usando bien o trazando bien o delineando bien la palabra de Dios, el mensaje suena bien clarito. Pero si el mensaje también no usa bien el texto bíblico, habla fantasías, ilusiones de una manera creativa, mucha gente no se da cuenta. Pero la gente que ya tiene experiencia en el arte de interpretar textos bíblicos se da cuenta. Dice no dice nada, pero analiza, ¿no? Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Podemos decir también
que hermenéutica es una técnica. Es una técnica. ¿Y qué es una técnica? Y hablamos de la gente que se hace experta en una área específica, ¿no? Por ejemplo, los dentistas son dentistas a nivel general, pero se especializan en un área. O también, cuando hablamos de técnica, hablamos también, ¿cómo se llama?, de los futbolistas que tienen una buena técnica, ¿no? Cuando Maradona era chiquitito, jugaba en un equipo de los Cebollitas, y de niño siempre así con su pie así, con su hombro, con su cabeza, y tenía técnica, decimos eso, técnica, ¿no? Algo que siempre lo ha conservado y se hace un maestro de eso. Entonces, la hermenéutica es una técnica que no al principio uno puede leer pero no entiendo nada, pero leyendo y fijándose en pequeños detalles, fijándose en detalles generales, fijándose en partes, en el todo, uno se hace experto en la lectura. Uno se hace experto en escuchar discursos, uno se hace experto en escuchar prédicas, uno se hace experto en la interpretación del texto bíblico. ¿Qué es hermenéutica? Es técnica, es arte. El arte de interpretar. ¿Arte? ¿Qué es un arte? Si yo dibujara un paisaje, un sol, y dijera, ¿qué arte? Bueno, lo pintaría esto bonito. Ahí, ¿qué arte? Este es un artista, dijera, ¿no? Entonces, hay artistas que son profesionales, hay artistas que son amateurs, que son, ¿cómo se llama eso? Amadores, perfecto, que no saben utilizar los colores, que no saben combinar los colores. Entonces agarran un cuadro, lo pintan por aquí, lo pintan y no tienen una idea. Entonces son pinturas aficionadas, ¿no? Pero también hay pinturas profesionales. Su costo, $1,000, $10,000, $20,000, $30,000, una sola pintura, de pintores renombrados, ¿no? Entonces, no es lo mismo una pintura aficionada que una pintura profesional. No es lo mismo uno que agarre la Biblia y ya se crea que sabe y le mete un esto, y no es lo mismo que uno que tenga el conocimiento de la hermenéutica para predicar. Alguien me dirá, pero hermano, ¿usted qué sabe? El Espíritu Santo me enseña. No tengo necesidad de que nadie me enseñe. El Espíritu mismo me enseña. Eso hemos utilizado por muchos años en Bolivia, especialmente. No se prohibía que los pastores estudien teología. Para la lex amanda, ¿para qué van a estudiar? No, solo el Espíritu nos tiene que llevar. Entonces, ha habido esa ideología de que el seminario no es de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, cuando uno no sabe utilizar la palabra de Dios correctamente, surgen las herejías, ¿no? Surgen solo Jesús, surgen algunos que consideran que el reino de Dios está aquí, algunos que consideran que la iglesia verdadera hay una sola y las demás son falsas. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un malentendido, es por la mala interpretación de la palabra de Dios, surgen las herejías. Vámonos a lo que es en Latinoamérica la lectura ingenua, ¿no? ¿Qué quiero decir con lectura ingenua? Con lectura ingenua quiero decir no hecha con instrumentos científicos. Lectura ingenua es cuando uno lee un capítulo de
Génesis y cree que ya, bueno, lo he leído, pero lo ha leído sin saber el trasfondo, sin saber en qué año se ha editado esto, sin saber en qué idioma se ha escrito eso, sin saber en qué año los israelitas han comenzado a pronunciar la escritura, sin saber el momento histórico en el cual este texto ha nacido, la historia mismo del texto, cómo ha ido progresando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con lectura ingenua? No lo hablo de una manera peyorativa, sino simplemente se quiere dar a entender que está hecha con instrumentos no científicos. Una lectura ingenua se caracteriza por ser intuitiva. ¿Cómo se dice en portugués intuitiva? Igual, Lo mismo. sí. Por intuición. Por intuición. ¿No? Por intuición. Deducción. Más o menos. Por intuición. ¿Cómo sería una lectura por intuición? ¿Qué es intuición? Decimos intuición femenina, ¿sí? Sí. Pero todos tenemos una intuición medio que te parece que, bueno, que tengo una intuición. ¿Qué es la intuición? Algo que te parece cierto, pero no has comprobado, intuitivo. Especialmente cuando las mujeres agarran un saco y es algo, no, es un perfume otro, algo ha pasado aquí. Entonces, una intuición, no sé, tengo una intuición de que está pasando algo malo. Una intuición es eso, ¿no? Hay lecturas intuitivas. Leen la Biblia y creen que Pablo está diciendo una cosa, sin embargo Pablo no está diciendo eso. O Pedro está diciendo una cosa, intuyen que Pedro quiere decir eso, pero no quiere decir Pedro eso. O intuyen que los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están tratando de ver a Jesús de una manera y estos sinópticos no están viendo como realmente este lector está diciendo. ¿Qué se llama eso? Lectura intuitiva. Yo tengo una intuición, lo he leído, pero intuyo que esto está queriendo decir Mateo, o intuyo esto que está queriendo decir Pablo, o Pedro, o Juan, o Santiago. Entonces, constantemente a veces hacemos lecturas intuitivas, pero no decimos, sino que ya lo decimos. Sí dice la palabra, ni siquiera nos dice así la palabra. O como dice Santiago, o como el mismo Pablo dijo esto. Ni siquiera dijo eso Pablo o Pedro, ¿no? Entonces, por intuición lo leemos. Es un tipo de lectura que se practica en América Latina. Otro tipo es la lectura precomprensiva, que también se llama con los previos. Previos. Toda persona tiene sus previos. Si yo les mostrara ahora un balón de fútbol, ¿qué estaría tratando de decir? Si les muestro un balón de fútbol, ¿qué piensas? ¿O el balón de básquet? Vamos a jugar. Si ahora agarrar un sándwich y un refresco, ¿qué estoy queriendo decir? Eso es intuición, eso es previo. Ustedes ya tienen los previos formados. Y cuando algo ven, ya hay esos instrumentos, esos previos que están. Entonces, todo ser humano tiene ciertos previos ya. Cuando están viniendo aquí a un lugar, obvio que el previo dice que están viniendo a estudiar. Cuando ven el pizarrón, cuando ven, tienen este previo de estudio. Cuando ven libros, cuando ven, ya hay ese previo del estudio. Entonces, todo ser humano tiene previsualización, previsualiza las cosas, ¿no? Tiene estos, se llama también precomprensión. Este teólogo alemán, Rudolf Bultmann, decía los previos y la precomprensión. ¿Qué es la precomprensión? Adán, ¿de qué lugar vienes? Karachi. Esto está en el estado de San Pablo. San Pablo. Entonces, él tiene un previo. Su
previo está en un lugar de San Pablo, de Brasil, Latinoamérica. Tiene su previo. Previsualiza, sabe, su infancia, su niñez, la educación que ha recibido, son sus previos, ¿no? Entonces, antes él lee la Biblia, cuando se acerca Adán a la Biblia, él lee también desde sus previos, o su precomprensión. ¿Qué es una precomprensión? Un pre antes de la lectura científica, hay un precomprensión. Todos tenemos una precomprensión. Aquí en la precomprensión están los colores denominacionales. Yo leo como pentecostal, hablo lenguas. Usted también es pentecostal, usted, hermano, lee como pentecostal. Pero Adán, no digamos que no es pentecostal, digamos que es bautista. Entonces lee con esos previos de bautista. Pero eso estoy solamente diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Camila lee podríamos decir como reformada. Sí, en esta clase, su nombre, perdón, Alex fuera de la China, Adán fuera del África, y a los dos les doy un mismo texto, les digo, lean Hechos capítulo 2, los dos son pentecostales, créanme que leen diferente e interpretan de diferente, porque ellos tienen sus previos, su cultura, están leyendo desde eso. ¿Pero qué tiene que ver eso? Cuando uno se acerca al texto. Entonces, todo ser humano tiene previos, y cuando, por ejemplo, cuando una persona, una que está estudiando en un seminario y es una persona dedicada a Dios, y cuando digamos que es monjita y lee la Biblia desde ese contexto, desde ese previo, otro lee de otra manera. Entonces todos tenemos una precomprensión cuando nos acercamos al texto. Ahora, una gran mayoría de nosotros éramos católicos. ¿Usted a los cuántos años se convirtió? A los 44. Antes de eso era católico. ¿Tú, Adán? ¿A los cuántos años se convirtió? Unos 26. Antes de eso eras Libre pensador. Excelente. Libre pensador. ¿Qué idea de Gloria a Dios. Bueno, creías en todo, tenías una forma pero cada uno tiene un previo. Y desde ese previo, cuando nos convertimos, ese previo no desaparece, sigue ese previo. Poco a poco, quizá, pero cada uno tiene un previo. También hay una lectura, decimos preliminar, que es lo mismo que el previo, ¿no? Preliminar, es una lectura preliminar, algo que no está completado, es algo preliminar, algo introductorio, una lectura, podemos decir también aquí, introductoria. Es una lectura ingenua, una lectura amateur, aficionada, que es, también se dice amateur en portugués, fútbol amateur, fútbol profesional, fútbol de los chicos de la calle, ¿cómo se llama eso? Juniores, ¿no? Sí, sí, aquí decimos pichanguita, juegan pichanguita, los Juniors. eso. Entonces también hay un tipo de lectura amateur, no aficionados más, que no son profesionales, que no están en eso todos los días, pero son aficionados a eso. Aquí se dice a fútbol no aficionado. Aficionado. O amateur. Amateur también se dice, ¿no? Que no están en las ligas profesionales, no se les paga de eso, no viven de eso, pero
siempre a veces le juegan. También hay un tipo de lectura aficionada. Cuando van a la iglesia, agarran la Biblia y están buscando Apocalipsis en Génesis, o están buscando en la Biblia. Entonces, ¿cuándo utilizan la Biblia? Solamente en el culto o en algún evento, pero no es una práctica diaria de usar la Biblia. Obvio que no conocen los libros. En muchas iglesias, cuando el momento del predicador está predicando en las áreas marginales, búscamelo, y ya tiene que haber otro hermanito buscando, dónde está Mateo, dónde está Génesis, dónde está. Entonces, mucha gente usa la Biblia de una manera amateur, aficionada, que no conoce bien incluso los libros del texto bíblico. También es un tipo de lectura desde su cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Hemos dicho. Es una manera Que es la forma de ver, interpretar el mundo desde una cultura. Cuando uno tiene que ver con los lentes, con sus propios lentes la lengua, ¿no? Entonces necesita destacarse y dejar un poco su cosmovisión y tratar de leer lo que el texto dice, pero a veces tratamos de meter nuestra cosmovisión. Yo leo como boliviano, leo como pentecostal, leo como aymara o quechua. Esa es mi cosmovisión. Entonces, debo sacarme eso un poquito y leer como realmente dice el texto. Una lectura desde su cosmovisión. Una lectura creativa e imaginativa. Esto hay mucho acá en Latinoamérica, hay mucha creatividad. Una de mis amigas agarra el texto bíblico y dice: hermanos, hoy quiero predicarles sobre Navidad, creo que fue, de Jesús cuando vinieron a traerle la adoración, el incienso, la misa y el óleo. ¿Qué más fue? Hermanos, dice mi amiga, dice, esto es, aquí está la Trinidad. La misa es el Espíritu Santo, el óleo es el Padre y el otro es el Espíritu Santo, el Hijo. Aquí está la Trinidad. Qué manera de leer la Biblia. No dice eso el texto, pero ahora otro teólogo muy famoso del siglo II, III o IV, que se llama Agustín, dijo la parábola del buen samaritano. Mientras uno descendía a Jerusalén, asaltado por los hombres de mal vivir, luego vino un sacerdote, un levita, y vino un samaritano, y el samaritano lo llevó a un lugar donde vendó sus heridas, pagó su estadía, etcétera, etcétera. Esa es la parábola. Entonces Agustín dice: el mesonero es Jesús. El que venda las heridas es el Espíritu Santo, el Consolador. El buen samaritano es el Evangelio. El lugar donde se aloja es la iglesia que atiende a los heridos. Entonces, ¿qué está haciendo Agustín? Es un gran teólogo, les digo, es un respetable teólogo, pero está diciendo cosas que no dice el texto. Está diciendo alegorías, ¿no? Y una alegoría es, en muchos casos, es crear imaginación al texto bíblico. Una vez encontré en Perú un hermano que había estado predicando, dibujó una gacela. Yo les he comentado otra vez, creo. Y la prédica se basaba en Cantares, capítulo no sé cuál, donde dice: gacela mía, algo así le dice a la madre, ¿no? Entonces este predicador dijo: nosotros somos la gacela, dijo. La cabeza es Cristo. Entonces buscó donde dice, hay texto donde dice que es nuestra cabeza. Y los pies son la fe, la esperanza, el amor y esto.
La cola, el cuerpo es la iglesia, digo. La iglesia. Todo ponía texto bíblico. Fascinante. Yo quedé, vi a una gacela grande, bonito dibujado en la pizarra. Los hermanos atentos. Cuando yo escuché, qué tremendo mensaje, qué hombre, qué erudición. Yo no dije nada, no me burlé, ni dije nada, no lo haría nunca, pero me sirvió y me sirve de ejemplo para ver que de una sola palabrita de la gacela de Cantares hizo todo un mensaje. Y cuando el texto no habla de la iglesia, no habla de un hombre y de una mujer que están demostrándose su amor y están diciéndose palabras bonitas, etcétera, etcétera. Pero él metió a la iglesia, él metió a la cabeza de Cristo, metió doctrina aquí, todo eso. Entonces, eso es hacer alegoría. Eso se llama lectura creativa, imaginativa, que como tiene su valor. No crean que esto es hacer paz. Obviamente, este predicador, al hacer esto, se ha de buscar noches y noches buscando y pensando qué es la boca, qué es la cabeza, qué es el cuerpo, qué son las orejas, todo tratar de buscar textos bíblicos. Obviamente es un trabajo que necesita mucha concentración, mucho estudio, pero es una mala interpretación, es hacer violencia al texto bíblico. Se llama lectura imaginativa o creativa. Muchas veces, cuando en nuestra formación, algunas veces hemos de predicar así, imaginativamente. He escuchado muchos mensajes imaginativos, creativos, pero no son bíblicos. También hay otra forma de leer la Biblia, lectura prejuiciosa. ¿Qué es un prejuicio? Algo que uno tiene cuando alguien, ¿qué hiciera si en este momento el que estuviera enseñando acá tuviese una sotana y una cosita acá? La mayoría de ustedes agarraría y saldría y nunca más volviera a este lugar. Yo no digo que es obvio, está bien con nosotros, pero tenemos ciertos prejuicios nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué hicieran si dentro de los estudiantes estaría un gay? No va a pasar eso, pero estoy poniendo un ejemplo. La mayoría de ustedes se escandalizarían y tienen un prejuicio, ¿no? Algunos antes yo tenía prejuicio, ¿no? Estaba en una iglesia del Perú y un hermano, yo les he contado, puso su mano, una mano que le troceaba el sudor, y me dijo una cosa que pedía oración, pero me confesó algo que había hecho, que era algo. Entonces yo tenía un prejuicio, pero he vencido ese prejuicio y le ayudaba al hermano a orar y a confesar su pecado. Entonces, ¿qué es una lectura prejuiciosa? Tenemos ciertos prejuicios. Un prejuicio puede ser, por ejemplo, si yo soy pentecostal, solo leo la Biblia como pentecostal. Busco al Espíritu por aquí, busco al Espíritu Santo por allá, busco aquí, en todo lado quiero encontrar al Espíritu Santo. Y a veces donde no está el Espíritu Santo, pienso que está ahí el Espíritu Santo. ¿No? Una lectura prejuiciosa sería, yo leo como asambleas de Dios, como asambleíano, leo, porque me han enseñado esto. En la escuela dominical, ¿usted ha sido la escuela dominical, ¿no? ¿Tú has ido a la escuela dominical? En Brasil, sí. En Brasil, sí. Entonces, en la escuela dominical nos ha enseñado ¿quién? Nuestro maestro. Nos ha enseñado cómo interpretar la Biblia. No nos ha enseñado eso, pero nos ha enseñado verdades bíblicas. Y también en nuestra casa nos han inconscientemente nos han puesto algunos prejuicios. Nos han puesto algunos colores denominacionales. Entonces yo enseño como yo soy Asambleas de Dios, enseño como Asambleas de Dios, enseño como me han enseñado en mi casa, me han enseñado en mi escuela dominical.
Entonces, con este prejuicio a veces enseño. Y eso no es a veces correcto. A veces tengo un prejuicio y con esos prejuicios, por ejemplo, cuando un predicador hablaba y decía, predicaba contra las prostitutas y predicaba contra el alcohol. Y era un gran predicador. Y cada vez que predicaba siempre metía el alcohol, las prostitutas, y después se supo que él tenía una vida muy licenciosa. Le sacaron una foto donde estaba entrando a un prostíbulo. Era un gran predicador de fama mundial. Entonces tenía un prejuicio. Sus prédicas siempre estaban lanzando dardos contra algo. A veces podemos hacer de esta manera. Tengo un amigo en Brasil que defiende una tesis, segundo él, que quien apunta siempre para... ¿no? Siempre lo hace. Él tiene voluntad de hacer eso. No, eso. Él tiene voluntad. Ese es su... Una vez escuché a un compañero mío que decía que las mujeres siempre tienen una tendencia a ser usadas, a ser manipuladas por Satanás, y son las personas que pueden, son el primer, son el instrumento de Satanás. Pero él usaba un texto bíblico, iba al Génesis, iba aquí, iba al discurso de Pablo, construyó una teología en base a su prejuicio. Decía, no, las mujeres son más susceptibles a ser tentadas por Satanás que los hombres. Y hoy en día hombres y mujeres son lo mismo, pero él leía, algunos leen la Biblia desde su machismo. Entonces miran a Dios como Dios hombre. Algunas personas miran a Dios como lecturas feministas, lecturas machistas, que son lecturas prejuiciosas. Algunos leen como hombres, como mero machos, algunos leen como feministas del texto bíblico. Entonces, algunos leen la Biblia cuando dice Dios creó el cielo y la tierra, y las feministas ya no leen así, dicen Diosa creó los cielos y la tierra. Entonces los otros dicen Dios, nos dicen Diosa creó los cielos y la tierra. Incluso nos enseñaba a decir, cuando digan, y Dios dijo al hombre, mejor digan Dios dijo a la humanidad, porque humanidad quiere decir al hombre y a la mujer. Incorpora esta palabra al hombre y a la mujer. Entonces, muchas lecturas pueden ser prejuiciosas. Ahora, hasta ahí es la lectura ingenua. A todo esto se llama lectura ingenua. Pero de aquí también tenemos la lectura, ya que es, para eso estamos estudiando hermenéutica, la lectura sistemática. ¿Qué es sistemática? Tiene una forma, unas reglas, unas normas de interpretar la Biblia. Entonces, ya como va cambiando, ya no es ingenuo, ya no es aficionado, ya no es amateur, sino que es sistemática, es crítica y también es analítica. Esto es más importante. Es analítica en un sentido de cuando está leyendo, ha comenzado a poner la vista en detalles, analizando, meditando, poniendo énfasis en frases, en verbos, en palabras, entendiendo la lengua original en que se escribió el texto bíblico, o yendo a varias versiones. Entonces, es una lectura analítica que analiza, medita, y el Espíritu Santo también nos ayuda en este proceso, nos comienza a ayudar a ver palabras, frases, verbos que cambian. Entonces, a esto decimos una lectura analítica, una lectura como sistema literario lingüístico, ¿no? Entonces, aquí vamos ahora a la hermenéutica, hablando de tres aspectos súper importantes en la hermenéutica: el texto, el autor y el lector. Dentro de la Biblia
estos dos. Aquí usted va a encontrar un autor y también usted va a encontrar un texto. ¿Es lo mismo el texto y el autor? No. El texto está escrito en frases, en oraciones, en cartas, en poesía, en historia, narrativa, en relato. El autor tiene una individualidad, tiene un estilo, no es lo mismo Pedro que Pablo. Pablo expone de una manera sistemática propio de la educación griega. En cambio Pedro escribe como hebreo, como judío, tiene un estilo de decir, de dar vueltas y vueltas y vueltas. En cambio Pablo tiene una forma muy sistemática. El libro de Romanos es el texto muy propio de la cultura griega, ¿no? Es una persona que está escribiendo con propiedad, con didáctica, una manera ordenada y lógica de argumentar sus postulados. En cambio Pedro escribe de otra manera, Juan escribe de otra manera, tienen su estilo propio. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de tres aspectos: texto, autor y lector. El lector, vamos a dejarlo al último. Texto. Primeramente vamos al autor. Dentro de la Biblia tenemos distintos tipos de autores. Tenemos gente muy culta como Pablo, tenemos gente color a pescado como Pedro y Juan, y tenemos gente que han sido gobernantes políticos como José, como Moisés, como tenemos campesinos como Amos, o tenemos gente que era de la crema de ese entonces, de la alta sociedad, como Isaías. Tenemos una gama de distintos autores. No es un solo autor. Obvio que es el Espíritu Santo el autor, pero aquí tenemos individualidades. ¿Qué quiere decir? Tenemos estilos literarios. Pablo tiene su estilo literario. ¿Qué es un estilo? Confección. ¿Qué es una confección? Adán tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso en portugués? Lo que tiene. Camisa. Polera, decimos aquí. Tiene un estilo muy... ¿Eso es de acá o de tu país, Adán? Esa camisa. ¿Qué lo compraste? Camisa. Claro que de aquí en Brasil. Brasil. Él es su estilo. Esa camisa tiene su confección, tiene su propio estilo, su característica propia, y es una confección. Si yo me acerco y miro, perdóname, entonces miro y digo, es una buena confección, tiene una buena postura, tiene un cuello tremendo, buenísimo, buena confección. Y traigo una polera de acá, de Cochabamba. Entonces, ¿es la confección la misma? No, tiene otro estilo, es otra confección. Cuando hablamos de autores, estamos viendo distintas confecciones. Cada uno cose o confecciona como el Espíritu Santo, de acuerdo a su educación, a su cultura, va confeccionando. Pedro va confeccionando su epístola, Pablo va confeccionando sus 12 a 13 epístolas de diferente manera como el Señor le ha iluminado. Juan, Apocalipsis, 1, 2 de Juan, 3 de Juan, San Juan, también lo confeccionan de otra manera muy distinta. Entonces, cuando estamos hablando de autores, estamos hablando de confecciones, estilos literarios. Entonces, estamos introduciéndolos nomás. No se preocupen si alguien no entiendo nada, no se preocupen, porque vamos a desarrollar parte por parte todos estos elementos que estamos analizando de una manera introductoria. Luego vamos al texto. El texto está escrito cuando hablamos de la Biblia. El texto está escrito en 3 idiomas, ¿no? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y
y parte en arameo. El Nuevo Testamento está escrito exclusivamente en griego, ¿no? Entonces, cuando hablamos del texto, estamos hablando del Nuevo y Antiguo Testamento, están escritos en lenguas antiguas. Algunos llaman lenguas muertas, porque son ya ese estilo ya ha cambiado con el tiempo. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están escritos en hebreo, arameo y griego. Entonces, cuando hablamos del texto, estamos hablando de la historia de la cultura, de la lengua en que se escribió el texto. No es lo mismo, no es lo mismo Génesis, el Pentateuco, ¿dónde ha sido escrito? ¿En qué lugar? Geografía, ¿no? Las 12 o 13 epístolas de Pablo, ¿en qué lugar ha sido escrito geográficamente? Roma, ¿dónde se encontraba? Entonces, cuando analizamos el texto, estamos viendo la historia, la cultura en donde surgieron estos cuerpos literarios. Y por último, vamos a ver el lector. ¿Quién es el lector? Yo, usted. Cuando usted se acerca a la Biblia, es un lector. Pero este lector tiene su cultura, tiene su cosmovisión, tiene su color denominacional, tiene su trasfondo, su horizonte. Entonces, este lector tiene su importancia. ¿Cuál de estos es más importante? ¿El autor, el texto o el lector? Ustedes son importantes. El texto sagrado, el autor, pero el autor, en este caso, Pedro, o sea, Pablo, ¿dónde está? ¿Dónde está? El texto. El texto nomás tenemos allí, pero el autor, ¿dónde está? Ya falleció, no está. Está en la presencia del Señor. Entonces, para que haya hermenéutica, el texto lo tenemos, está aquí. El texto lo tenemos, incluso lo vamos a tener en griego. Lo tenemos en griego, ya, en el Nuevo Testamento. Al autor lo tenemos, no lo tenemos. Permiso, profe. Sí, sí. Me gusta. Ahora, ¿para quién ha sido escrito Pablo? ¿Para quién han sido escritas las cartas de Pablo? ¿Para los lectores, para nosotros o para las iglesias? Para las iglesias de esa época. Entonces pongo aquí la iglesia. Iglesias. Excelente, Adán. Pero no son nuestras iglesias. Ahora estamos en el año 2002. Entonces, tenemos las iglesias de hoy, de estas iglesias que han recibido el primer mensaje, no, ya partieron con el Señor. ¿Tenemos al autor? No tenemos al autor. ¿Solo qué tenemos? El texto y el que vive. Por ahí surge hemos dicho que la hermenéutica es evitar el malentendido. No tenemos ni a la audiencia original ni al autor original. Por eso, miren, tenemos una parte nomás en el caso de las epístolas. Me está llamando alguien. Dice, bueno, lo que te dije, hazlo nomás. Y lo que ya te expliqué, bueno, hazlo eso. Ya, nos vemos, chao. ¿Qué han escuchado ustedes? Solo una parte. Corintios capítulo 7. Gracias. Acerca, a ver, abran su Biblia. Abran su Biblia. 1 Corintios capítulo 7. Acerca de las cosas que me pedisteis, bueno le fue al hombre, no tocar mujer. ¿Qué cosas le escribieron? 1 Corintios capítulo 7. Acerca de las cosas que me escribieron, bueno, ¿qué cosas le escribieron? ¿Dónde está eso? No lo tenemos. Pero la iglesia sí lo tenía. Había una correspondencia entre las iglesias de Pablo y el autor. ¿Nosotros tenemos eso? No. Solo tenemos una parte. Lo que tenemos es el texto bíblico. Por ahí surge el malentendido. Entonces sí se necesita la hermenéutica.
Porque si hubiera estado el autor, hubiera estado la iglesia original, no hubiera bien malentendido. Cuando hubiéramos, no entiendo esto. Entonces hubiéramos ido a Pablo y le Pablo, ¿qué querías decir con esto? Pablo hubiera dicho, esto quería decir. Y hubiéramos ido a la iglesia primitiva, ¿qué has querido decir con esto? Bueno, yo he entendido esto. Listo, resuelto el problema. No tenemos ni al autor ni a la iglesia a la cual se ha dirigido este texto. Por eso es necesario la hermenéutica. Y por eso muchos interpretan de una manera incorrecta el texto bíblico. Interpretan esa manera cuando dicen altar entréguenle a Satanás. ¿Han escuchado ese texto bíblico? ¿Sí? Pero ¿cómo es entregar a Satanás? Pablo no explica, no dice. Hubiera sido bueno decir, bueno, entréguenlo a Satanás. Haciendo esto, paso 1, al hermanito, péguelo todos juntos en el nombre del Señor, luego expúlselo de la iglesia, luego échenlo con aceite de unción. Hubiera sido lindo decir que Pablo no dice nada. Altar, entreguen a Satanás para perdición de la carne, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es entregar a Satanás? La iglesia del primer siglo sabía, pero nosotros no sabemos. Nos queda colgando de ella. ¿Qué es entregar a Satanás? Entonces uno se inventa. Unos dicen, bueno, yo conocí cuando estaba en Santiago, conocí a un hermanito que no había entregado a Satanás. Bueno, había pecado y el líder de la iglesia, el pastor había dicho, el hermano desde hoy lo declaramos y lo entregamos a Satanás. Y todos dijeron, amén. Y los hermanos, cuando no podían pasar por su casa, 2 cuadras antes de su casa, se iban por otro lado. Cuando le veían en el supermercado, de lejos se acercaban como si fuera el mismo Satanás, porque habían leído este texto y habían entendido que esa era la manera de entregar al hombre a Satanás. Pablo nunca explicó qué es entregar a Satanás. ¿Qué es el bautismo por los muertos? Porque Pablo habla del bautismo de los muertos. Hubiera sido lindo que Pablo nos diga, el bautismo de los muertos es esto. La iglesia del primer siglo sabía, pero nosotros solo tenemos una parte. Por eso se hace necesario la hermenéutica. Porque muchos utilizan ese texto y bautizan, bueno, te bautizaré por mi hermana que está muerta para que se salve. Entonces, hay muchas cosas que obviamente nos quedan no todos, pero hay muchos textos que el entregar a Satanás, el bautismo por los muertos, y hay otros textos más que acerca de las cosas que me escribisteis. ¿Qué cosas escribieron? Nosotros no tenemos esas cosas. No tenemos uno solo, y eso son las cartas, pero la otra correspondencia que se tenía entre los dos se carteaba, ¿no? Yo siempre en la escuela escucho eso, ¿no? Y se mandan mensajitos entre unas cositas, y le dice, bueno, nos vemos al final, y el otro le manda otro papelito y dice, bueno, ya nos vemos, págame lo que me debes, vamos a hacer eso. Y se manda y les pesco, yo les acabo los papelitos, siempre estoy poniendo en mi bolsillo. Hay correspondencia entre los dos. Uno es el emisor y el otro es el que se sirve el mensaje. Nosotros, obviamente Pablo emite el mensaje y la iglesia es receptora. Emite, se sirve el mensaje. Nosotros, el autor ha muerto y la iglesia también ha muerto. Solo que tenemos el texto. Bueno, no importa el texto, porque al final, ¿quién es el autor de la escritura? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nunca ha muerto, siempre está en nuestras vidas, siempre nos está enseñando, nos está redarguyendo, el Espíritu Santo. Pero también desde otra perspectiva, texto y audiencia original ya no existen. Por eso a veces se hace un poco incomprensible la Biblia, ¿no? Porque no tenemos textos, solo tenemos hoy el texto bíblico. Y ese texto está en frases, en oraciones, está en una lengua antigua y hay que traducirlo, y hay que hacerlo comprensible, hay que actualizarlo al mundo actual. Es antigua esta Biblia, pero hay que actualizarlo al mundo actual. Entonces, dicho esto, vamos a
no vamos a tener recreo porque vamos a acabar más temprano. Ahora sí puedo. Y borro todo esto y todo lo que he explicado ahorita. Aperto una parte, la Biblia del Viejo Testamento y Nuevo fueron escritos en arameo, Hebreo y griego, ¿no? La Biblia tiene ¿cuántos libros? El Nuevo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Hermenéutica viene Esto que no. perdón. La de abajo. Hermenéutica, nuestra clase hoy, clase 2, es la ciencia que aplica todas las reglas de interpretación que sean necesarias a fin de explicar correctamente algún pasaje literario, especialmente la Biblia. Son las reglas, hay que poner énfasis, son las reglas de interpretación. Entonces, la hermenéutica son las reglas propias de la interpretación del texto. O sea, la Biblia tiene normas de interpretación, no cualquiera. Uno tiene que interpretar correctamente la palabra de Dios. Son reglas y normas, la hermenéutica. El vocablo hermenéutica tiene su raíz en la palabra griega hermeneu, que hace un momento he explicado, que significa interpretar, traducir, explicar. Cuando surge el malentendido, cuando no entiendo, ahí se necesita la hermenéutica para hacer comprensible el mensaje de la palabra de Dios. Procede el vocablo de Hermes, el mitológico heraldo de los dioses griegos, a quien se le atribuía la invención de los medios de comunicación, en especial el lenguaje. Esto es importante, la comunicación. Entonces, ¿qué es hermenéutica? También es comunicar, ¿no? También es lenguaje, y también el lenguaje y la escritura. Vamos. La hermenéutica es la hermana de la exégesis, que significa extraer el sentido correcto. En la otra clase vamos a ver qué es exégesis. Una cosa es hermenéutica, otra cosa es exégesis. Principios que hacen necesario el estudio y conocimiento de la hermenéutica. La Biblia se interpreta por la Biblia, este es el principio fundamental. Estos anótense en su cuaderno. La Biblia se interpreta por sí misma. No necesitamos otro libro para interpretar. La Biblia se interpreta por sí misma. Es una regla de interpretación. Yo no necesito sociología, psicología, filosofía para interpretar el texto bíblico. La Biblia se interpreta a sí misma. Por sí mismo. Por sí misma. Entonces, ¿qué no? De Génesis a Apocalipsis tiene un solo mensaje. No se contradice. Tiene estilos literarios, pero no se va a contradecir. Se complementa. Aunque está escrito en varias épocas y en varias culturas, miles de años, sin embargo, tiene un mensaje que no se contradice en ningún sentido. No necesitamos de psicología, no necesitamos de filosofía, no necesitamos de otra ciencia. La Biblia se interpreta a sí misma. Históricamente las escrituras han necesitado ser interpretadas. Nehemías y Esdras. Vamos a leer solamente Nehemías 8:8. A ver, por favor. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Vamos a dar lectura a este texto. Capítulo 8, versículo 8. Por favor. Nehemías.
y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muchas gracias. Leían de tal modo que es el sentido de lo que estaban hablando. Y Nehemías explicaba al pueblo, interpretaba el Antiguo Testamento, les hacía accesible las escrituras al pueblo judío, ¿no? Ya utilizaba Nehemías el elemento, hacía comprensible, interpretaba el texto de la ley al pueblo judío. El experto bíblico el texto bíblico presenta barreras o distancias. Habíamos dicho, entre el texto bíblico y el lector hay una distancia, solo en el Nuevo Testamento hay distancia de 2000 años. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de historia, de espacio, de tiempo. Una cosa es la mujer en el siglo I, otra cosa es la mujer de hoy en día. Otra cosa es el varón del siglo I, otra cosa es el varón de hoy. Otra cosa es la idea de la familia del siglo I, otra cosa es la idea de la familia de la posmodernidad. Entonces, la mujer de hoy en día trabaja. La mujer de hoy en día es ingeniero, es político, es artista, es una mujer gobierno, es una mujer, etcétera, etcétera. Pero la mujer de la antigüedad no era así. La mujer se quedaba en la casa, cocinaba, instruía a los niños. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Entonces, hay barreras, distancias que no se pueden ignorar. Estas son de tipos religiosas, culturales, históricas, lingüísticas, filosóficas, geográficas, etcétera, etcétera. Siempre la palabra de Dios ha estado sujeta a perversión y falsificación por parte del diablo o de malos obreros. Ahora vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. ¿Por qué se hace necesaria la hermenéutica? Porque se hace violencia al texto bíblico, se falsifica o se malinterpreta o se pervierte un texto bíblico. Entonces nosotros estamos para asumir esta técnica, este arte de interpretar correctamente el texto bíblico. Por favor, podrían leer 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz, y tened entendido que la paciencia de otros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Indoctos tuercen las palabras de Pablo, las cartas paulinas, tuercen para su propia perdición. Hay gente que hemos dicho, ¿no? Hay lectura prejuiciosa. Entonces, ¿qué tipo de lectura hacían estos que torcían las escrituras de Pablo? Una lectura prejuiciosa. Y torcían las escrituras. ¿Qué es torcer? Hacer decir algo a la fuerza. Una vez un hermano agarró la Biblia y como ese estilo de poner la manito, dijo, Dios, háblame. Puso el texto y dijo, Judas se fue y se ahorcó. Dios no se estaba hablando. Puso sola y puso el otro y dijo, esta vez sí tú, Señor, y tú decís, ve tú y haz lo mismo. Entonces no era Dios que estaba hablando. Entonces hay gente que tuerce, falsifica a propósito. Hay gente que lo hace de una manera sutil. ¿Cómo se llama eso? Manipula el texto bíblico. Hoy en día, ustedes se asombrarían de cuánta gente manipula el texto para su propio provecho. Saca provecho de esto y
tuerce la escritura y manipula a la audiencia muchas veces. La misma palabra advierte de la presencia de falsos maestros hacia el fin de los tiempos. Segundo Timoteo capítulo 4 verso 1, dame lectura a este texto, por favor. Segundo Timoteo capítulo 4 verso 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzaron de oír. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dice, tendrán comezón de oír, y estos falsos maestros, pseudo-falsos, didáscalos maestros, pseudo-didáscalos, falsos maestros, que van a mucha gente van a torcer, van a llevarles a su propia tradición, ¿no? Entonces, ya Pablo está viendo hace 2000 años, esto está escrito hace 2000 años, 2000 y más, ya Pablo está viendo que hay falsos maestros. Esto es una lectura prejuiciosa. Hay maestros que enseñan que tuercen las escrituras y pueden llevarte a desorden, pero nosotros estamos en esta clase para identificar este tipo de gente que tuerce las escrituras, que falsea las escrituras, que viola las escrituras y que a veces a propósito te quieren llevar al desorden. El interpretar correctamente la palabra de Dios es una responsabilidad de todo buen ministro de Jesucristo, ¿no? Entonces, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien, que interpreta bien, podríamos decir, que interpreta correctamente la Biblia, que usa el púlpito de una manera correcta, que interpreta la Biblia de una manera correcta, o que cuando habla de la Biblia habla de una manera correcta. Él debe entender que cada pasaje de las Escrituras tiene un solo sentido, aunque puede tener muchas aplicaciones, pero tiene un solo sentido la palabra, no hay que verle un montón de sentidos. Esto significa esto, esto significa esto, esto significa Jesucristo, esto significa... No veamos alegorías donde no hay alegorías, no nos inventemos. Hemos dicho que la lectura imaginativa, creativa, como creación sirve, pero como Biblia no, es violar el texto bíblico, ¿no? Un pasaje bíblico tiene solo un solo sentido. Entonces algunos lo están queriendo ver un montón de sentidos. Mira, aquí en la Biblia hay las cosas sobre han caído, aquí está en la Biblia. El dólar ha subido, aquí está en la Biblia. Ahora los árabes están acá, aquí dice en la Biblia. Quieren ver, algunos quieren ver, obvio que nosotros aquí hay matemáticas, aquí hay estudio de la cultura, hay estudio de la filosofía, hay estudio del arte, hay para todas las materias, ¿no? Pero básicamente esto es palabra de Dios, ¿no? Es un libro en un lenguaje
no científico. Eso quiero explicar. Una cosa es un lenguaje científico. ¿Qué quiero decir con lenguaje científico? Sí, voy a explicar un poquito. Yo doy un manual. Vamos a construir un avión. Entonces digo el primer capítulo, torcer este tornillo 3 veces, girar esto, doblar esto y traigo una cosa para construir un avión. A eso se llama, este catálogo se llama un lenguaje científico. Ahora la Biblia es el mismo lenguaje. No, la Biblia está escrita en un lenguaje poético, de poesía. No usar este tipo de lenguaje. Aquí no puedes fallar una cosita. Si dice tres vueltas a tal verbo, la traducción tiene que ser así. Es un lenguaje. La Biblia está escrita en un lenguaje poético. Dice, los montes batieron sus manos, el mar habló y dijo esto. Entonces es poesía, es un lenguaje poético. No es científico. Hay que distinguir en estos dos tipos de lenguaje. Seguimos. Entonces, un solo sentido, las escrituras. Vamos a ver, por favor. Muchas veces las traducciones de la Biblia no son las más fieles al sentido original, ¿no? Ahora están apareciendo muchas Biblias. Biblia del predicador, Biblia de la mujer, Biblia del niño, Biblia de la abuela, Biblia del abuelo, para todo está apareciendo. ¿Verdad? Entonces, muchas versiones no son fieles, no son correctos al texto bíblico griego y hebreo. Entonces, tenemos problemas de traducción. Mucha gente está traduciendo al antojo. Biblia de la mujer, Biblia de la madre, Biblia de la abuela. No, para todos, Biblia del joven, Biblia del soltero, todo ahí. Entonces, estamos entrando en una etapa, ¿no?, de Biblias muy alegres, ¿no? La versión popular es una Biblia una traducción muy alegre, muy suelta, y por hacerte sencillo se sale del texto griego original. Vamos a abrir Primero de Juan capítulo 5 verso 7. Primero de Juan capítulo 5 verso 7. Juan o Juanas. Ah, disculpe, perdón. Primero de Juan. ¿Podría leer bien? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, en muchas traducciones, este texto han quitado. ¿Y saben por qué han quitado? Porque dicen que en los documentos más antiguos no está este texto. Algunas Biblias han quitado este texto. Entonces, bueno, las Biblias, las más estos lo mantienen todavía. Entonces, muchas versiones de la Biblia han quitado este texto bíblico. Entonces, hay muchas traducciones de la Biblia que son las más fieles al sentido original del texto, que no son, perdón. Entonces, la versión Valera, Reina, Hacedor de Reina, entonces, es una versión muy respetable, ¿no?, por años, la versión del 60, pero la 95 ya está construida, ¿no? Es muy alegre, quita textos bíblicos. Entonces, hay toda clase de versiones hoy en día. En la Biblia sobreabunda el lenguaje figurado, metáforas, símbolos. Esto vamos a aprender en las posteriores clases. No es lo mismo antropomorfismos que necesitan ser comprendidos para su aplicación. Dice el texto bíblico: si tu ojo te es ocasión de caer,
sácatelo y échalo fuera. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar manco, cojo, ciego, que con las manos y con los ojos al infierno. Es lenguaje figurado. No está diciendo que nos saquemos nuestro ojo y que lo echemos. No está diciendo que nos cortemos la mano. Es un lenguaje figurado. Cuando Jesús dice, es más fácil que un camello pase por la aguja de un ojo que un rico entre en el reino de los cielos. Es un lenguaje figurado. Está queriendo explicar, quiere explicar la dificultad que a veces las riquezas nos dejan entrar en el reino de Dios. Pero la Biblia tiene muchos lenguajes figurados. Como hace un momento decía, los montes batían sus manos, el mar se alegró, los cerros saltaban como corderitos. Eso es un lenguaje figurado. No quiere decir que los montes tenían manos, pero quiere dar a entender que había una alegría en la humanidad. Entonces, por ejemplo, Pablo dice, hacer morir lo terrenal, hagan morir la carne en vosotros. Cuando dice carne, no está hablando del cuerpo, tampoco está hablando de la parte que dentro nosotros tenemos, la parte que tenemos que eliminar, la parte mala, perversa, la naturaleza caída de Adán. Eso tenemos que eliminar, hacer morir lo terrenal, los frutos de la carne, ¿no? Entonces hay que identificar cuando está hablando de una manera, de un lenguaje figurado. Jesús dice, de cierto te digo. Es un lenguaje propio de él. Cuando algo quería resaltar, Jesús decía, de cierto te digo. Como yo te dijera hoy en día, ¿no? Pon atención. Mira, cuidado, te estoy diciendo una vez, te estoy diciendo dos veces, pon atención a lo que estoy diciendo. Es un estilo de hoy sería, pero es un estilo de hace 2000 años. Jesús decía, de cierto te digo. Quería poner énfasis, es un estilo propio. La Biblia respira una cultura del Oriente. Nosotros vivimos en Occidente. La Biblia está hecha por personas que viven en el Oriente. Vámonos. La sana edificación de la iglesia depende básicamente de los buenos enseñadores, de la buena enseñanza. La iglesia es un centro de enseñanza, más que un centro evangelístico, es un centro de buena enseñanza que la palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 4, 13 al 16. ¿Alguien podría leer este texto? Primera Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. Entre tanto que soy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado de la sana doctrina, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que también ocuparnos de la buena lectura. ¿A quién está diciendo Pablo que se ocupe de la buena lectura? A Timoteo. Timoteo había leído, sí había leído, no solo había leído, sino que había estado con Pablo y había sido enseñado por Pablo. Era discípulo, hijo espiritual de Pablo. Pero aún siendo del seminario de Pablo, él necesitaba seguir leyendo. Para ser un buen hermeneuta, la regla número 1 es leer, seguir leyendo, seguir
leyendo y seguir leyendo. Un documento no se necesita hacer leer solamente una sola vez, se necesita leer 6 veces, 7 veces. Después de las 7 veces puedes decir, he leído este documento. Mínimamente para leer algo bien, 7 veces se debe. Por eso Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Lee, lee, lee y sigue leyendo. Ten cuidado de la doctrina. Cuida, 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 cuida. Entre tanto que voy, ocúpate de la buena lectura. La sana doctrina es el resultado de la correcta interpretación del texto sagrado. Cuando no hay una buena enseñanza, obviamente va a entrar muchas herejías y va a entrar una doctrina que no es sana, que es una doctrina que es incorrecta y es hereje. La historia de la iglesia está llena de herejías que han tratado de introducirse a la iglesia. Hasta ahí. Preguntas antes de concluir la clase. ¿Alguna pregunta que ustedes puedan hacer, formular antes de darles trabajo también? Quem foi o primeiro rei de Israel? A ver, no te entiendo más. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Bueno, el primer rey fue Saúl, pero no estaba en el plan de Dios que Saúl fuese rey, ¿no? Sino que la gente vio que todos iban con su rey y quisieron también un rey. Y el reino se divide, le sucede David, luego le sucede su hijo Absalón, y ahí se divide en 2 reinos, reino del sur, reino del norte, y en el último tiempo el reino del norte desaparece, y el reino del sur hasta hoy en día se conoce como el reino de Judá. Bien, ahora voy a explicarles la metodología de la materia, ¿no? Hay que leer este libro. Hermenéutica es lectura, lectura, lectura y lectura. Y hay que leer de una manera crítica, de una manera comprensiva, de una manera metodológica, sistemática. Sería lo correcto, si seguimos la hermenéutica, para comprender bien un texto, se debe leer 6, 7 veces. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a leer capítulo 1 y 2, que está comprendido acá. El texto va a costar ¿cuánto? Esto es 25 bolivianos, así como está. 25 bolivianos, tapa colores, Sí. que es un precio muy económico, porque un libro de hermenéutica está costando entre 70, 80, 65, 70, 80, 90, depende del texto, ¿no? Y este es un buen texto que vamos a utilizar. Entonces, por favor, den su cotita, y el texto es hermenéutica, y ya hay que leer el capítulo 1 y 2. ¿Qué me van a hacer ustedes? Un pequeño análisis, interpretación. Nuestra materia es hermenéutica. No me van a resumir. Leen ustedes y en una hojita me van a lo que el autor está tratando de decir. Entonces anótense lo que el autor trata de comunicar. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? Segunda pregunta. Un ratito, un poco. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? ¿Para qué me sirve esto? Son
Son dos preguntas. Sí, es la segunda pregunta. ¿Para qué me sirve esto? Es la primera. La segunda es. Y la tercera pregunta, aspectos que difiero con el autor. Aspectos que difiero con el autor. Aspectos que estoy en contra de o a favor. Si no está en contra de nada, estoy en lo correcto con el autor, no hay ningún problema. Solo tres preguntas nada más. Perdón, no escuché ese tercero, no comprendí bien. Aspectos en acuerdo o desacuerdo con el autor. Aspectos en acuerdo o desacuerdo con el autor. Y yo, Sí, tú dices, yo comparto con el autor esto, está bien lo que está haciendo, o no comparto con el autor esto porque aquí está explicando otra cosa que no debería explicar. Simplemente eso. En solo una hoja, ¿no? Del capítulo lección 1 y lección 2. Introducción, es importante la Biblia. Lección 2, guías para el entendimiento de las Escrituras. Entonces, el texto está acá, pídanlo al misionero, y de esta manera concluimos la materia de hermenéutica. Primera clase